Hola, soy Jesús Tomás y en este Polimedia vamos a ver las clases en Kotlin. Los objetivos son presentar la declaración de clases en Kotlin, describir cómo se trabajan con constructores, getters y setters, mostrar cómo podemos indicar la visibilidad de los diferentes elementos de la clase y ver cómo podemos tener herencias abiertas o cerradas. Finalmente, indicar un poco cómo podemos ampliar las clases con las extensiones. ¿Vale? Al declarar una clase, simplemente podemos indicar, digamos, unos parámetros en el nombre de la clase que será utilizado como constructor por defecto. Si en estos parámetros se ponen var o val, ya pasan a ser propiedades de la clase. ¿Vale? Lo mejor es verlo en un ejemplo. Veamos la clase complejo, ¿vale? Donde en Java necesitaríamos la parte real, una imaginaria, ¿vale? Que serían, digamos, las propiedades. ¿Vale? Un constructor y un método suma. Ahora en Kotlin simplemente, directamente con el nombre de la clase, podemos indicar los parámetros del constructor que automáticamente son puestos con las propiedades, digamos. Y no hace falta, por lo tanto, ya declarar las propiedades ni el constructor. Ya lo hemos hecho en la primera línea. Por supuesto, la función de suma sí que es muy similar. ¿Vale? Por defecto, cualquier clase que no indiquemos de qué extiende va a extender de any, ¿vale? Lo que sería equivalente a object en Java. Realmente es un poco lo mismo. Le han cambiado el nombre, pero sería el mismo concepto. ¿Vale? Y las clases en Kotlin, pues por defecto van a ser públicas ya. No hace falta que pongamos public class, sino que todas las clases van a ser públicas. Si queremos que sean privadas, ya lo tendremos que indicar. Muy bien, a la hora de inicializar los objetos, podemos un poco declarar sus propiedades un poco directamente a partir de los parámetros. ¿Vale? Fijaros que en este caso, si no tiene el nombre, digamos, delante var o val, no va a ser una propiedad, edad sí, pero luego podemos también, si queremos poner nuevas propiedades, simplemente poniendo val, ¿vale? En este clave persona que se obtiene a partir del parámetro correspondiente. ¿Vale? Por lo tanto, pues también podemos jugar de esta manera. ¿Vale? Si simplemente queremos inicializar, digamos, el objeto con algún tipo de código, podemos utilizar init, ¿vale? Donde, pues, en este ejemplo de aquí, por ejemplo, simplemente se hace un println. ¿Vale? Además, podemos añadir constructores alternativos, como podemos hacer en Java perfectamente. ¿Vale? En este caso, tenemos el constructor básico que simplemente se le indica el nombre, pero si queremos indicar el nombre y la edad, pues también podríamos perfectamente, incluso haciendo una llamada primero a lo que es el constructor básico. Muy bien, a la hora de crear los objetos, pues en principio no va a ser necesario utilizar lo que es el new. ¿Vale? Esto va a ser opcional, ni siquiera el tipo de parámetro, dado que en este caso de aquí, pues P va a ser igual a persona Ana, pues ya sabemos que P claramente tiene que ser de la clase persona y no hace falta poner el new. ¿Vale? No es necesario, como hemos comentado, definir los getters y setters. Estos son automáticamente introducidos por el compilador. Otro tema que mejora mucho lo que es la legibilidad, ¿vale?, del lenguaje es que pues, vamos a poder leer las propiedades directamente sin tener que usar los getters y los setters. ¿Vale? Es decir, pues p.nombre ya directamente o bien lo podemos asignar con un nuevo valor o lo podemos utilizar en una expresión en lugar de utilizar el set y el get, cosa que nos hace pensar un poco, es decir, resulta un poquito más engorrosa. Muy bien, pero por supuesto podemos también escribir getters y setters cuando sea necesario. ¿Vale? En este ejemplo de aquí, ¿vale?, tenemos la propiedad nombre, que es un string, lo inicializamos a comillas vacías y podemos utilizar un getter, en este caso se pone get igual y simplemente vamos a coger field. Field hace referencia a la propiedad en sí, en este caso nombre, pues lo pasamos a uppercase como operación antes de asignar el valor. Y el caso de set, ¿vale?, cada vez que alguien, cuando alguien nos lea, get, cuando alguien lea el valor se lo vamos a devolver en uppercase. Y cuando se vaya a escribir el valor a nombre, lo que hacemos primero es comprobar el valor que nos indican si coincide con Osama Bin Laden, y en este caso lo que queremos hacer es llamar al FBI porque hemos detectado una persona sospechosa, digamos.
¿vale? Y luego ya escribimos perfectamente el valor que nos indican, ¿vale? Para seguir trabajando, ¿vale? Fíjate cómo al usar field se accede directamente a la propiedad en sí. También es posible tener propiedades que no tienen una variable de respaldo. Esto en Java sería totalmente imposible. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Tenemos ya, digamos, una variable nombre que es un string, ¿vale? Esta sí que tiene variable de respaldo, que sería nombre, pero hay otra propiedad que es long nombre, que no tiene una variable de respaldo, o es a su vez otra distinta, como es nombre. En este caso nos va a devolver un entero. Tenemos el método get para averiguar el valor y simplemente es nombre.size, pero no tiene set porque claramente no tendría sentido, digamos, asignarle un valor a este tipo de propiedades, ¿vale? ¿Cómo diferencia cuando hay una variable de respaldo o no? Pues muy fácil, simplemente mira si en algún getter o algún setter se hace referencia a field, en ese caso sí que es necesario crearlo. Muy bien, el tema de la visibilidad. Por defecto, pues las clases, propiedades y funciones van a ser públicas, y si queremos de alguna manera que algo sea privado, o un getter o un setter sea privado, tenemos que poner la palabra private delante. Por ejemplo, si ponemos private edad, ya tanto el getter como el setter va a ser privado. Pero en el caso de nombre, en este caso queremos solo el setter, pues ponemos private set y el getter sería público. Muy bien, tenemos dos opciones, la herencia abierta y cerrada, ¿vale? Por defecto todas las clases son cerradas, ¿vale? En Java se consigue con, digamos, la palabra reservada final, ¿vale? Y si queremos que una clase sea abierta, es decir, que podamos heredar de ella, es obligatorio anteponer la palabra reservada open. De manera que si tenemos open class padre, ahora ya podremos hacer una class hijo que herede de padre. Pero si no ponemos open nos va a dar un error porque padre sería una clase cerrada, no podemos heredar de ella, ¿vale? Por defecto todas las propiedades y métodos de la clase son cerrados. Si queremos que sean abiertos tendremos que poner open delante, ¿vale? De manera que en el hijo, para poder sobreescribir, digamos, estos métodos o propiedades, tendremos que utilizar override, ¿vale? Para indicar que vamos a sobreescribir una propiedad de nuestro padre. Si de alguna manera hacemos un override, a su vez lo dejamos en abierto. Si queremos hacer un override pero cerrarlo, tendríamos que hacer final override. En este caso sobreescribimos abierto, pero ya algún descendiente nuestro ya no podría sobreescribir este método. Muy bien, y para acabar lo que son las funciones de extensión, ¿vale? Que son muy interesantes, ¿vale? Puede parecer una tontería, pero es bastante interesante. Vamos a poder ampliar una clase sin usar la herencia, es decir, vamos a poder añadirle nuevas funciones, ¿vale? De la siguiente manera. Imaginaros que tenemos una clase como mutable list, que es una clase del sistema que, vamos, sería un poco peligroso, pero yo quiero añadirle una nueva función, que es la función swap, que dado dos índices me los intercambia entre sí. El código es muy sencillo de ver, ¿vale? Almacenamos e intercambiamos los códigos, ¿vale? Al hacerlo de esta manera, lo que hacemos es, yo no he creado una nueva clase mutable list ampliada, sino que le he añadido una nueva función, ¿vale? De manera que internamente se va a resolver con una llamada estática, ¿vale? Para entender esto es bueno que de alguna manera se haga una comparación con lo que son las clases utils en Java, ¿vale? Como files o strings, ¿vale? Que justo tenía una función, por ejemplo, muy parecida de swap, que se aplicaba a cualquier colección. Para llamarla teníamos que poner collections, el nombre de la clase, .swap, esto es una llamada estática, indicar el objeto al que nosotros queríamos intercambiar dos elementos, pues intercambiar el índice 2 por el 5. Realmente, escribiendo esto en Kotlin, conseguimos lo mismo, pero la sintaxis es muy distinta. De hecho, para intercambiar dos elementos de la lista, hacemos lista.swap 2,5, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora esto es mucho más legible y da la impresión de que tenemos el objeto lista, tiene una nueva función que es swap. Aquí no, aquí tenemos una función swap que uno de sus parámetros era lista y nos toca cambiar un poco la forma en la que normalmente interactuamos con los objetos.
Muy bien, también una cosa que se puede usar son las propiedades de extensión, que es algo muy parecido a una función, pero ya no se pone paréntesis, sino que sería, en este caso, por ejemplo, podríamos tener la función de extensión lax_index, que en este caso el getter sería el tamaño de la lista -1, para hacer referencia al último índice, y no tendría setters porque no tendría sentido. Muy bien, como conclusiones hemos presentado lo que son las clases en Kotlin, hemos presentado también una sintaxis mucho más breve y legible en comparación con Java, por ejemplo, y hemos visto especialmente interés lo que son las extensiones. Muchas gracias por tu atención.